Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presenta. Panorama Actual. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual, un vocero oficial de lo que somos más, la clase trabajadora de la República Dominicana. Como siempre, Nino Peña y un servidor, Edwin de la Cruz, para tratar con ustedes temas de interés laboral, por supuesto, temas sociales, políticos y de salud, como esto del coronavirus. Bueno, Nino, ¿cómo estás? bien, bien. Rezando para que, aquí los mexicanos decimos, tú eres pájaro, para que ese pájaro no entre por aquí. Bueno, mijo, mira, hay una alarma, déjame decirte que hay una alarma en el hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea, porque trasladaron para allá 4 chinos con síntomas de una enfermedad y le están haciendo, son 5 extranjeros, al que le están haciendo los análisis correspondientes para determinar si se trata de coronavirus. Bueno. Eso es, y hay todo un aparataje, incluso ya se están haciendo videos virales de todo el entorno del hospital, todo lo que son seguridad en esa zona, están usando la mascarilla esta. Tú sabes que Y llegué a ver imágenes también de personal médico completamente forrados, sí. con botas blancas y todo eso. Tú sabes que los países como este, los países subdesarrollados en trámite de desarrollo, tenemos 2 características culturales. Nosotros nos vamos a los extremos. O somos muy trágicos o somos muy cómicos. Así que tú verás, Dios quiera que no, que si este pájaro entra, tú verás gente forrado de la cabeza hasta los pies y otro en chelcha. Pero lo cierto es que uno quisiera y desea de todo corazón que los que están en el Rubén de Lara, esa es la Fuerza Armada, ¿no? Están las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea. La Fuerza de San Isidro. Y los que estén en Higüey, en Romana, donde fuere, sea una falsa alarma y que este país no sea tocado por el famoso coronavirus. Porque aquí hay mucha vulnerabilidad histórica y además tenemos cerca un país fracasado que es Haití. Así es. Sería grave para nosotros que esto pudiera pasar en este país. Mira, Ojalá que no. 4 de los que se cree que pudieran estar infectados por el coronavirus y que han sido colocados en cuarentena entraron al país por el aeropuerto de Punta Cana y otro por el aeropuerto de las Américas. Fueron allí llevados en una ambulancia hasta el hospital, donde el coronel Ramón Artiles dijo que las pruebas que se le hicieron este miércoles pasado inmediatamente llegaron al centro médico, pero el resultado, y esto a mí me preocupa, Nino, el resultado de esas pruebas tardan entre 72 y 5 días, demasiado tiempo, para saber si tienen coronavirus. Tú dices 72 horas o 5 días. 72 horas a 5 días. Ok, ahora sí. 72. Ven que eran días. No, 72 horas a 5 días para saber la cosa, para saber. Sí. Porque tú sabes qué es lo que... Pero hay prevención, ¿eh? Sí, hay prevención ahí. Pero tú sabes qué es lo que da la alerta. Es la fiebre. Por eso, ese aparatico que ustedes ven que le ponen como en la frente a la persona, que parece como un asunto espacial, no es más que un termómetro digital, que te lo acercan, lo activan y te miden la temperatura en la frente. Si en la temperatura te dio fiebre, de una vez te mandan a chequeo y te detienen. Pero yo también digo lo siguiente, una persona con coronavirus que esté haciendo episodios de fiebre, se puede tomar un par de calmantes y llegar por un aeropuerto y no va a dar síntomas de fiebre. Problema. Bueno, lo cierto es que ya esta situación ha alertado a las autoridades dominicanas, han actuado con el mecanismo de prevención que tienen activo para estos fines y además de eso se indicó que están aplicando el protocolo de observación correspondiente hasta que concluyan los exámenes. Eso dijo el director. Y otra cosa es que están preparados para este tipo de emergencias porque hay recursos para eso. Parece que hay un presupuesto para este tipo de emergencias.
en el Ministerio de Salud Pública y dicen que está activo. Tiene que haber. Que está activo en esto. Esperemos que Dios nos ayude con esto, porque yo insisto, Nino Peña y amigos televidentes, yo insisto que cuando en Wuhan, o Juan, como le dicen, en China, solamente habían informado de una cantidad muy pequeña de infectados y quedó 2 o 3 muertos, ya ellos estaban cerrando esas fronteras. La prevención, correcto. Porque Wuhan es como una provincia de 11 millones de habitantes, lo mismo que República Dominicana. República Dominicana tiene 44.000 kilómetros cuadrados y ellos tienen, creo que 9.000 kilómetros cuadrados. No si no me equivoco. Nosotros 48. Sí, 48.000 kilómetros cuadrados. Ellos tienen, o sea, casi la misma cantidad de habitantes dominicanos en un sitio más pequeño, pero, óigame, cerrar casi un país. Yo digo, eso es como cerrar un país. Sí, claro. ¿Cuántos habitantes tiene Panamá? Como 4 millones o 5. 3 millones. Bueno, en Paraguay también hay una cantidad muy pequeña. Sí. Y hay países que lo que tienen son 2 y 3 millones de habitantes y son países. Entonces, yo digo que posiblemente esa enfermedad sea más grave de lo que nos han dicho. Singapur tiene menos de un millón de gente. ¿Singapur? Menos de un millón de gente. No. Bueno, señor. Hoy, este programa se graba los jueves. Vale decir eso. Hoy recibió la CNTD la certificación del sindicato de la empresa PriceSmart. Ya habíamos hablado de eso. Por cierto, hay una rueda de prensa sobre este caso. Hay 20 y tantos hombres y mujeres, trabajadores de esa empresa, que están protegidos por el foro sindical. Hay amenaza de cancelarlo y de votarlo en otro capítulo más de esta larga historia trágica por cierto, que es el respeto a la libertad sindical, un derecho que lo establece la Carta Magna de la República Dominicana y convenio internacional. Ya está certificado el sindicato, certificado con su asunto legal, oiga bien, legal. Están los nombres de las personas ahí. Resulta y va a ser ahora que vean esta rueda de prensa para iniciar este programa de manera ya en el aspecto laboral, de cuánto pasa en esta empresa PriceSmart, que nosotros dijimos que hace un tiempecito que las cajeras se pasan 9 y 10 horas de pie porque no trabajan sentadas. Un guardia, un militar no soporta 7 horas parado y esas mujeres trabajan 9 horas de pie. Esa es una condición de explotación y de maltrato a la dignidad humana de la persona. Por eso se formó ese sindicato y ahora quieren destruirla. Sí, vamos a ver las declaraciones de Santos Sánchez, quien es el secretario de organización de la CNTD, hablando sobre esta situación, y también uno de los dirigentes sindicales. Veremos qué dicen. Elperiodista.com.do. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, estamos denunciando a la empresa PriceSmart por violación a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores de esta empresa en la República Dominicana pues decidieron constituir un sindicato por la explotación y violación a sus derechos que hay, y desde que se le notificó a la empresa la constitución del sindicato, pues esta ha iniciado un proceso de discriminación, de chantaje y de presión para que los trabajadores renuncien al sindicato. Es el caso del señor Leonardo Quesada, quien es el gerente en la sucursal de Santiago, que ha llamado a casi todos los miembros del sindicato y presionándolo para que renuncie y amenazándolo con cancelarlo. Al igual que en la sucursal de Arroyo Hondo, donde a la compañera Ana Alicia Vázquez, pues la encargada de recursos humanos, la señora Ana María, pues le mantiene una presión y la ha llamado para que renuncie al sindicato, igual que al compañero, quien es el secretario de organización, el segundo, ¿verdad?, que trabaja en la sucursal de Arroyo Hondo, pues también en el día de ayer lo llamaron para que renunciara al sindicato. Nosotros estamos denunciando esto y vamos a hacer una denuncia a la comunidad internacional, porque como ustedes saben, esta es una empresa transnacional, multinacional, y con su sede en San Diego también nosotros vamos a denunciar ante la matriz de esta empresa para que los ejecutivos
que de aquí de la República Dominicana pues no continúen con esa práctica de violación a los derechos fundamentales. Esto viola la Constitución de la República Dominicana, esto viola la normativa laboral de la República Dominicana, el artículo 333 del Código de Trabajo, pero viola las normas internacionales del trabajo, los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. De continuar con esta práctica esa empresa, pues reiteramos que vamos a tener que hacer una campaña internacional para que esta empresa descontinúe esa práctica que está ejerciendo contra sus trabajadores. Elperiodista.com.do. Bueno, señores, esas fueron las declaraciones de representantes del sindicato de los supermercados PriceSmart en República Dominicana. Y qué penoso que estemos viviendo estos ataques constantes. Luego de la formación de un sindicato empiezan a someterlos a presión para que renuncie. Incluso le dicen que si no renuncia lo van a cancelar. Eso es terrible. Y eso es violando leyes y constitución de la República Dominicana. Miren, otra rueda de prensa que se celebró en esta semana fue la de las centrales sindicales conjuntas para hablar del tema de la modificación o parcho que le han hecho a la ley 8701. Correcto. Que modificó algunos de sus articulados, creo que por segunda ocasión. Entonces, ya los dirigentes sindicales, conjuntamente con los trabajadores de la República Dominicana, habían marchado al Congreso en varias oportunidades para que, en vez de hacer una modificación a esa ley de modo parcho, mejor se hiciera una modificación integral, con más tiempo y más detenimiento. Pero parece que algo aceleró ese proceso en el Congreso Nacional, porque con esta legislatura extraordinaria que fue convocada por el gobierno, se aprobó en el Senado con 2 lecturas consecutivas, inmediatamente pasó a la Cámara de Diputados, el tablazo. Pero lo que más me sorprende es, señores, óiganme bien, lo que más me sorprende es que solamente 5 diputados votaron en contra. ¿Cuántos diputados que tiene? Esta tiene 170 y pico, ¿no es? 178. Algo así. Óiganme, Sí. en un anteproyecto de ley que a todas luces hay cosas que no están claras, especialmente lo que tiene que ver con las ganancias de las AFPs, que se insisten y hay expertos que ya explican que no es cierto, que se ganaron 33 mil millones de pesos en 10 años, pero ahora en los próximos 10 años con esta modificación se van a ganar más de 47 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué es esta reducción? No significa nada. Antes de esa ley, y todavía hoy, porque todavía no ha sido promulgada, ellos tenían que invertir ese dinero para ganarse 33 mil millones de pesos en 10 años. Pero ahora ellos se pueden quedar con los brazos cruzados y nosotros, los trabajadores, vamos aportando y ellos cobrando. Vamos aportando y ellos cobrando. Si quieren se pueden quedar cruzados de brazos y se van a ganar todos los cuartos del mundo. Cuando se hace un proyecto de ley donde solo se escucha una voz, que fue del empresario, de la AFP, esa cosa tiene que pasar. Bueno, en esta rueda de prensa que les estamos hablando, se explica en cuáles puntos están de acuerdo los dirigentes sindicales y la clase trabajadora dominicana y en cuáles no. Veamos. Elperiodista.com.do. Las confederaciones CNTD, CENUS y CAS quieren por este medio pedirle al presidente de la República no promulgar el proyecto de ley que en primera y segunda lectura fue aprobado en la Cámara de Diputados con relación a las comisiones que benefician a las AFP de la República Dominicana. Las centrales sindicales en varias oportunidades hemos reiterado que introducimos un proyecto de ley de reforma integral al Congreso de la República que los diputados y los senadores ni siquiera tuvieron la decencia de convocar al movimiento sindical del país para discutir los términos de ese proyecto, en donde nosotros planteamos una reforma profunda del sistema dominicano de seguridad social. Nosotros, frente a esta situación que se ha planteado, señalamos que vamos a reintroducir al Congreso el proyecto de ley que tiene que ver con la reforma integral de la seguridad social. 2. Presentaremos una queja ante la Organización Internacional del Trabajo
por violación al convenio 102. Y 3, estamos en consulta con los abogados para judicializar el tema de las pensiones en la República Dominicana, y advertimos que otras acciones serán tomadas si no se escucha el reclamo del movimiento sindical dominicano, que de manera reiterada ha señalado que las comisiones, señores, que ganan las AFP en la República Dominicana son altamente excesivas y perjudiciales para las pensiones. La Fundación Juan Bosch hizo un estudio que nosotros hemos puesto a la disposición de la población dominicana, en donde se demuestra que las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones en el país resultan lesivas al interés no solamente de la clase trabajadora dominicana, sino de la sociedad dominicana en sentido general. Por eso hacemos un llamado al señor presidente de la República para que no promulgue esa ley, que evidentemente es una ley que está en contra de los intereses de la clase trabajadora dominicana. Las centrales sindicales advertimos que de continuar desoyendo el llamado que nosotros estamos haciendo a las autoridades, a los congresistas sobre el tema de la seguridad social, la República Dominicana de manera irremediable se verá precisada en los próximos días, expuesta a que se produzcan movilizaciones de niveles como los que se han producido en otros países, el caso de Chile, el caso de El Salvador recientemente, el caso, señores, que se dio en Nicaragua el día pasado. Nosotros hemos preservado, como lo han dicho varios políticos por los medios de comunicación, la paz social en la República Dominicana, pero todo en la vida tiene límites. Así que hacemos reiterativo un llamado al presidente para que esa ley no sea promulgada y que se convoque a un diálogo con los sectores sociales del país y el movimiento sindical para discutir, reitero, la reforma integral de la seguridad social en la República Dominicana. Pero ayer Ariel estaba diciendo que por el contrario, con eso que se aprobó, quienes van a perder son los empresarios, los pobres empresarios de este país, son los que van a pagar las consecuencias de ese proyecto. Nosotros no sabemos sobre qué base el ministro de Economía hace ese planteamiento, porque de manera, todos los estudios que se han hecho organismos internacionales, que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, señalan que aquí lo que hay es un retroceso en el tema de las pensiones y que lo que vamos a tener en República Dominicana es un círculo vicioso con el tema de las pensiones. Se reformó la ley para garantizarle pensiones más dignas a la clase trabajadora y sin embargo las pensiones van a ser, de acuerdo a los estudios, a la tasa de reemplazo que se proyectan que van a tener las pensiones, apenas de un 22%, lo que significa que las pensiones van a ser o igual que las que tenemos en el día de hoy o peores. Entonces, en ese sentido, que observen lo que está diciendo la población. Recientemente una encuesta dice que el 96% de la población rechaza el esquema de comisiones que tienen las AFP y solamente un 3% de la población lo ve como positivo. Entonces, eso debe llamar la atención de las autoridades, eso debe llamar la atención, señores del Congreso, de los congresistas nuestros, y que lean el proyecto que nosotros entregamos, que es un proyecto con asesoría técnica de la Organización Internacional del Trabajo. No es algo que nosotros no inventamos, y es algo que se puede comparar con lo que ha pasado en otros países. Entonces, evidentemente que se está ignorando toda la propuesta y los planteamientos de los actores sociales del país, y eso es muy peligroso. Si se sigue por ese camino, evidentemente que las confrontaciones vendrán en el futuro. Jacobo, ¿tienen algún compás de espera para cuándo está previsto el inicio de estas movilizaciones? Mira, nosotros no vamos a reunirnos y vamos a delinear cuál es el plan que vamos a seguir, pero las medidas concretas que inicialmente estamos anunciando es que vamos a elevar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, porque hay un convenio que es el 102, que tiene categoría constitucional que se está violentando. Y además que vamos a recorrer el camino de la judicialización de este tema de la ley, en lo que se refiere, en este caso, a las pensiones. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el proyecto en la parte que habla de fortalecer la tesorería, de fortalecer la DIDA, del tema inclusive, señores, que no es gracioso tampoco,
de la amnistía que se le está dando a los ayuntamientos. Que es la tercera ya que se produce en el país. Sin embargo, no estamos de acuerdo con el esquema de comisiones que se ha aprobado para las administradoras de fondos de pensiones. Estamos hablando de 6 empresas, señores, que se están haciendo millonarias administrando los fondos de los trabajadores en perjuicio de ellos. Entonces eso es inaceptable y eso es lo que nosotros en el día de hoy estamos diciéndole al país. En cuanto a lo que está diciendo, lo primero que hay que plantear es que esa reintroducción es de los pasos que nosotros vamos a trabajar inmediatamente. Debemos recordar que aunque una mayoría de diputados, ¿verdad?, aprobó ese anteproyecto, hubo por lo menos 6 legisladores que votaron en contra de ese proyecto. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que reconocer que por lo menos esa presión del poder financiero no logró que todo el mundo en esa Cámara votara unánimemente y que por tanto contamos con alguna parte del Congreso que va a ser capaz de acoger esa reintroducción que nosotros planteamos, porque hay que entender esto. Nosotros vamos a una modificación integral de la ley que no se refiere solo al tema FP, sino que se refiere también al tema de la salud, que ustedes saben lo que implica, pero además nosotros aspiramos a que esa reforma integral se incorporen, a esa reintroducción de ese anteproyecto, se incorporen otras organizaciones de la sociedad que lo suscriban conjuntamente con el movimiento sindical. De manera que esta lucha no va a terminar porque ellos hayan aprobado eso y el presidente promulgue eso. Lo único que estamos diciendo es, a propósito de la otra pregunta, es que el presidente debe atender nuestra solicitud y no promulgarla por un asunto que es claro. Miren, fíjense en esto. Un joven trabajador, que es para lo que es esta ley, que comenzara a cotizar en el año 2003, le faltan 12 años para estar en edad de jubilación. O sea, 12 años nada más. Esos 12 años para mí son muchos, tú ves. Pero para el joven que está esperando, en definitiva, terminan siendo poco en tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando y advirtiendo? Cuando esa persona vayan, los cotizantes mayoritarios por vejez, a buscar esas pensiones y les salga con tasa de reemplazo de 8,000 pesos, de 9,000 pesos, de 7,000 pesos, como Jacobo está planteando, es decir, pensiones similares a las que cobran los jubilados de hoy, aquella gente que viene muy de atrás. Ustedes saben lo que va a haber en la República Dominicana. Va a haber entonces una rebelión porque muchas personas que nosotros le llamamos y le hablamos de este tema actúan con cierta indiferencia, es porque la hora no le ha llegado. En Chile pasó lo mismo. La gente estuvo bien mientras se estuvo en una etapa de recaudo, la FP recaudando, ganando, invirtiendo, contrainvirtiendo. Ahora, cuando llegó la hora de ir a buscar la pensión, ustedes ven la rebelión que eso provocó. Entonces lo que decimos nosotros es que como es falsa la supuesta rebaja de comisiones a las AFP, el presidente no debe promulgar esta ley. Y es falsa porque, claro, la ecuación es clara. Señores, usted dice que la AFP ahora en el año 2020 van a recibir 1.20 supuestamente como tasa de ganancia, 1.20. ¿Ustedes saben de qué? Eso que van a recibir es por concepto de comisión. Elperiodista.com.do. Bueno, señores, ya vieron ustedes lo que en voz de Jacobo Ramos y Pepe Abreu se dijo, que se van a tomar medidas y se va a actuar incluso ante organismos internacionales haciendo llegar la denuncia, y sobre todo que si se promulga la ley se va a judicializar el tema, porque hay un elemento importante, como ustedes escucharon, que riñe contra un acuerdo internacional que fue refrendado por el Congreso de la República, o sea, tiene categoría constitucional,
y es probable que eso sea llevado al Tribunal Constitucional para que conozca ese caso en inconstitucionalidad, lo que pondría entredicho el tema de esta modificación. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos estará con nosotros un distinguido invitado, Darío Nin, secretario general de la Defensoría del Pueblo aquí en República Dominicana, abogado, psicólogo clínico y que está aspirando a ser subdefensor del pueblo. Darío Nin estará con nosotros al regreso. Panorama Actual. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde el Indotel queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Al salir el sol, el Fopetcom sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos.
Recibimos a Darío Nin. Darío Nin es el secretario general del Defensor del Pueblo. Pero él además es abogado, es psicólogo clínico y está aquí en su calidad de aspirante a una posición dentro de la misma Defensoría del Pueblo, que es defensor adjunto. Darío Nin, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Edwin. Bienvenido, Darío. Gracias, Nino. Bueno. Aquí estoy dispuesto a conversar con ustedes un momentito y ver qué tenemos que proponer, a ver si vale la pena, ¿verdad? Pero antes de que entremos a tu propuesta, háblame un poquito, ¿qué está haciendo la Defensoría del Pueblo? Muchísimas cosas. Bueno, ustedes saben, la defensora actual del pueblo es doña Zoila Martínez Guante. Zoila Martínez Guante, correcto. Y doña Zoila, pues, fue o es la primera defensor del pueblo. Como la figura se creó, ella es la primera persona. Y doña Zoila ha hecho demasiado. La gente a veces exige más de lo que se puede hacer, pero cuando tú analizas fríamente qué era la Defensoría del Pueblo, no existía. Entonces a doña Zoila le entregaron un decreto o un nombramiento, el Senado de la República, y sin nada, sin ninguna logística, sin instituciones, ni legalmente, ni formalmente hablando, ni estructuralmente hablando. Entonces doña Zoila se ha visto con la necesidad de estructurar la Defensoría del Pueblo totalmente. En este momento, por ejemplo, el Defensor del Pueblo tiene un local que ya van a construir con el PNUD. Lo mandó a hacer con el PNUD porque precisamente no quiere cuestionamiento, ¿verdad?, de los que se dan aquí. Doña Zoila también mandó a reacondicionar un local que está en Santo Domingo Este, en la Costa Rica, que era el antiguo local de la Dirección Nacional, la Dirección de Pasaporte. Así es. Ahí en la Costa Rica, ¿verdad? Sí, sé cuál es. Está preciosísimo. Ya creo que en una semana o dos se lo entregan para abrir la filial, para abrir la sucursal de la provincia Santo Domingo, ahí en Santo Domingo Este. Pero no termina ahí la cosa. Hay otras 14 provincias ya que están vistas y que el PNUD está haciendo las investigaciones necesarias para abrir también los locales del defensor, porque el defensor del pueblo es la figura nacional de derechos humanos y tiene jurisdicción nacional. No se puede solo concentrar aquí en el Gran Santo Domingo. Los demás son tan dominicanos como los del Santo Domingo y tienen tantas necesidades como los de aquí. ¿Sabes, Darío, que, escúchame que interrumpa, supone que yo soy un ciudadano que está en la calle, voy caminando, miro el local que está aquí en la Tiradentes, ¿no? Sí. Que dice Defensor del Pueblo. Yo me pregunto, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué hace por mí esa institución? Exactamente, el nombre te lo dice, es el Defensor del Pueblo. Yo lo llamo el fiscal moral del pueblo dominicano. El objetivo del Defensor del Pueblo es precisamente salvaguardar, que es salvar y guardar los derechos humanos colectivos, los intereses colectivos y difusos, los derechos fundamentales. Pero además de eso también, el papel del Defensor del Pueblo es velar porque los servicios públicos y los servicios que te dan instituciones privadas, pero que tienen el carácter, ¿verdad?, de servicios públicos, se den con eficiencia, que no te engañen, y cuando te engañen tengas tú una voz que sea capaz de llegar más lejos donde llegaría la voz tuya por tus propios medios. Es tu soporte. El Defensor del Pueblo, el actual Defensor del Pueblo, por ejemplo, está haciendo mucho más, yo diría, que lo que la propia ley a grandes rasgos le contempla, porque hay muchísimas situaciones de ciudadanos de a pie que van al Defensor del Pueblo con problemas que tal vez son de índole legales, pero que no han podido iniciar porque no tienen los recursos ni las limitaciones. Por ejemplo, sí. Van al Defensor del Pueblo personas que, por ponerte un ejemplo, que me estás pidiendo, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte no le pagó, lo despidió y no le dio las prestaciones que contempla, por ejemplo, la ley. Van personas que el INDRI, por ejemplo, también pasó eso desde tiempos de hace 7, 8, 9 años atrás, que venían arrastrando, que venían, como decimos un buen dominicano,
dando lástima, pasando penas, buscando quien le reclame, quien le pague, y nadie le hacía caso. Llegan allí y encuentran, como dice ella, la misma titular, una mano amiga, una persona que inmediatamente te escucha, que aunque eso no sea así a grandes rasgos de la competencia del defensor del pueblo, lo asume, te hace una orientación y te hace un acompañamiento. ¿Y qué es la orientación? Te dice los derechos que tú tienes y que debes hacer. Pero si aún tú necesitas que te acompañen y no tienes que pedirlo, la propia doña Zoila dice, mira, no me dejen la gente a la deriva. Cuando venga una persona aquí, aunque no sea de nuestra competencia, llévelo a la institución que le corresponde, acompáñelo y dele seguimiento. Son muchos los casos, señores, que se han resuelto por esas actuaciones. Darío, ¿manejas estadísticas de la cantidad de personas o de servicios que se prestan desde la Defensoría del Pueblo? No, fíjate, yo no tengo las estadísticas porque no es mi papel. Allí hay un departamento que se llama de tutela de derechos, pero son miles de casos los que se han atendido. Pero lo más importante de la Cruz no es los casos que se atienden de personas que van allí. Lo más importante es las orientaciones, el empoderamiento que está haciendo el defensor. Por ejemplo, cuando se dan situaciones de vulnerar derechos colectivos, intereses difusos, el derecho colectivo es el derecho que no le pertenece a nadie en particular y nos corresponde a todos. Por ejemplo, es de público conocimiento lo que hizo doña Zoila o lo que hizo el defensor, porque no es ella a título personal, lo hace como titular del defensor, con el interés que se tenía de que Cueva de las Maravillas pasara al dominio particular. Fueron muchas acciones que se hicieron tanto en los tribunales como de despertar el interés social. Ahora, por ejemplo, recientemente con el asunto de la Duna de Baní, con el Parque Cotubanamá, el defensor del pueblo, cada situación que se presenta, que por cierto, entre paréntesis, le da el frente. Parece que hay un plan para quitarle al pueblo esos recursos naturales. Y por suerte existe un defensor del pueblo dispuesto a echar el pleito sin importar el tamaño del que está del otro lado. El presidente dio para atrás en ese sentido. Sí, el presidente paralizó los procedimientos hasta tanto se hagan pues las investigaciones correspondientes y ver si las cosas fluyeron como debían fluir. Claro. Pero el defensor del pueblo independientemente representa los intereses de quien debe representar, que es el pueblo dominicano, que es precisamente los intereses colectivos, te dije ahorita, que es lo que nos corresponde a todos y que a nadie en particular tampoco le pertenece. Por lo tanto, necesita una voz que sea los representantes de todos, que tenga peso moral. Y en este momento, se lo aseguro, el defensor del pueblo tiene una voz con peso moral. Y déjame decirte, doña Zoila no aspira a repostularse. Ella, por ejemplo... Ella incluso pidió que iniciaran... lo está haciendo a cada rato, está ahí. Porque ya cumplió, está ahí por la responsabilidad y porque no va a dejar abandonado el cargo. Además, son 4 años. 6 años. Son 6 años. 6 años. Pero el defensor tiene derecho a repetir por una segunda vez. Una segunda vez. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados hay una... la Cámara es quien lo propone o los elige. Lo propone. El procedimiento es el siguiente. Sí. Todo el que aspira, porque no hay que ser abogado, todo el dominicano que tiene requisitos, tiene solvencia social, llamémoslo así, que ha prestado servicio al Estado dominicano, que ha mantenido un reconocido camino recto, puede aspirar. Yo diría, ni siquiera tiene que ser profesional para aspirar a defensor del pueblo. Pero, bueno, tiene que tener experiencia de Estado porque la propia Constitución te lo establece, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿cómo se elige a el defensor? Que es más o menos por lo que Sí, claro que sí. Mira, la Cámara de Diputados, de las personas que vayan a postular cuando hacen el llamamiento, tiene que elegir una terna por cada puesto. 3 personas. 3 para la terna del titular y 3 para cada adjunto y cada suplente, porque hay suplentes y hay adjuntos. ¿Cuántos adjuntos son? Hasta ahora hay 2 suplentes y 2 adjuntos. Digo hasta ahora, porque esa elección no se hizo correctamente. ¿Y por qué no se hizo correctamente? Yo aspiré a ser adjunto en esa vez, hace 6 años, y le advertí
al presidente de la comisión que la convocatoria para la elección del defensor del pueblo no había sido correctamente formulada. Y le expliqué que si bien era cierto que la ley 1901, modificada por la 367, primero la 1901 contemplaba 5 adjuntos y te decía para qué, para niños, para consumidor, te decía para qué era cada adjunto. Pero esa ley paralizó el defensor porque contemplaba que la selección de la terna debía ocurrir con el concurso de las 2/3 partes de la matrícula total de los miembros de la Cámara de Diputados, igual que la selección final en el Senado de las 2/3 partes de la matrícula total. En el Senado no hay problema, pero en la Cámara de Diputados, señores, reunir las 2/3 partes de la matrícula total no era fácil, porque aún haya un quórum, si no estaba esa cantidad no podían elegirlo. No sé si me estoy dando a entender. Claro. Entonces, eso vino a que se hiciera entonces una modificación en el 9 con la ley 367. Y entonces la ley redujo que la elección se hiciera en vez de las 2/3 partes de la matrícula total, que se hiciera con las 2/3 partes del quórum. Mucho más fácil. Pero además de eso, hizo algo que no debió hacer. Y es que redujo los adjuntos de los 5 que habían a solo 2. Y por esa razón, habían 2, pero ¿qué sucedió? Es decir, estoy hablándote de diciembre del 9, pero ¿qué pasa el 26 de diciembre del 10? Es votada la Constitución de la República. Y la Constitución de la República entonces contempló que los adjuntos podían ser elegidos hasta 5 por la Cámara de Diputados, pero ellos no observaron eso, solo observaron lo que redujo la ley 367. Y por eso le decía yo que la elección no la habían hecho correctamente, porque si bien es cierto que no le obliga a elegir 5, le obliga a elegir tampoco se lo impide. Hasta 5. Además había que hacerlo, porque era una necesidad. Pero si aquella vez fue una necesidad, señores, ahora lo es mucho más. ¿Por qué? Por lo que acabo de decirle. Hay 16 oficinas a nivel nacional que se van a abrir este o el otro año, y es un periodo de 6 años, entonces hay que elegirlo. Es entendible. Darío Nin, eres el secretario general del Defensor del Pueblo. Eso indica que manejas la parte operativa prácticamente de muchas de las cosas que se hacen allí, sino casi todo, pero tienes una aspiración. Quieres que cuando se abran la elección próxima para sustituir al actual incumbente y quizá al equipo que está allí, estás aspirando a defensor adjunto. Defensor del pueblo adjunto. ¿Qué tú harías desde esa posición que ya no lo hayas hecho como secretario general? Fíjate, como secretario general yo tengo apenas allí 2 años. Digo apenas porque no, lo que quiero decir que no inicié, ¿verdad? Estuve una vez, doña Zoila, muy receptiva. Yo le llevé a doña Zoila algunas ideas que tenía, porque al yo no ser seleccionado como adjunto, yo tenía algunas ideas. Le digo, bueno, pues mire, si de algo le sirve, pues tómala y analícela. Y ella me dijo, yo te voy a llamar, me dijo, yo te voy a llamar. Y me llamó y originalmente me designó como director de educación. Pero eso me quitó un tiempo y unos proyectos que tenía en ese momento, todo el tiempo que tenía que... Bueno, no duré mucho. Entonces luego yo seguí en el asunto de defensor. Si tú buscas mis artículos en Google, si tú lo buscas, vas a ver cuántos artículos tengo escritos sobre eso. Luego pues me da la oportunidad de que sea el secretario general. Y yo dije, bueno, pues realmente puedo, si aspiro también, puedo hacer algo desde la defensoría, estando dentro más que lo que podría estar afuera. A doña Zoila le aportamos lo que podemos desde allí, pero somos un empleado. Es decir, somos un empleado que tiene una función determinada. Ahora, como adjunto, mi función son colaborar directamente como un defensor adjunto. Y como adjunto puede uno pues irse, por ejemplo, a una demarcación determinada y desde allí pues hacer lo que el defensor hace como titular. Por ejemplo, él es titular y del titular siempre va a depender
todos los asuntos. Pero una vez que ya tienes tu pequeña isla, llamemos así, tú también puedes desarrollar planes más concretamente que beneficien a esa sociedad. Entiendo. Darío, pero en la Cámara de Diputados ya está listo eso. No, en la Cámara de Diputados se hizo ya se hizo la convocatoria para que las personas que tenían interés lleven sus currículos. Fueron 400 más o menos. ¿Mm? Fueron 300 y tantos fueron. No tengo exactamente la lista fue enorme. Al principio dijeron que nomás fueron 36. Sí. Hoy no sé cuánto han habido. Pero el de eso está paralizado porque al venir ahora la división política, ahora no hay quórum. Entonces, precisamente. Y no hay interés tampoco. Por eso quizás ustedes me inviten a otro programa porque sé que aquí ya claro no hay tiempo. Sí, porque será el próximo gobierno y el próximo gobierno congresual que elegirá las autoridades. No, y cuando él también sea el electo ya. Ojalá y el señor aprovechamos y te deseamos éxito. Gracias. Agradecemos que hayas estado con nosotros aquí edificándonos sobre este tema. Tú sabes, eso te voy a decir, tiene un gran dominio el tema. Sí. Cuando ustedes tengan otro chancecito, me mandan a buscar, porque hay una segunda parte que quiero desarrollar. Claro que sí. Muchas gracias, Darío Nin. Gracias. Siempre a sus órdenes. Panorama Actual. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde el Indotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. La salud más cerca de ti. 56 nuevos hospitales. 3.700.000 dominicanos en régimen subsidiado del SENASA. Más de 2 millones de emergencias atendidas en el 911. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Bueno, señores, finalizando ya Panorama Actual, prácticamente a días de las elecciones municipales de este próximo 16 de febrero. Como siempre, nosotros agradeciéndoles la amabilidad de su compañía en esta presentación
de este vocero de la gente trabajadora, de lo que somos más, los hombres y las mujeres que sudamos la frente por hacer que este país se mueva económicamente. Mino Peña y un servidor, Edwin de la Cruz, deseándoles a ustedes feliz resto de este día. Panorama Actual. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.